Hola, buenos días mis niños, espero que estén muy bien, espero que esta jornada esté llena de muchos conocimientos y que hayan aprendido bastante pues en estos últimos días y en estas clases tan particulares que nos ha tocado realizar. Les voy a hablar el día de hoy, les voy a hacer una pequeña y muy concisa presentación acerca de la evolución del ser humano, como los más importantes aspectos para tener en cuenta, alimentando así las discusiones que hemos tenido sobre este tema en la videollamada de la sesión pasada y en los talleres que se realizaron antes de salir a vacaciones. Les recomiendo por favor estar muy pendientes de este video, que cualquier duda, pregunta o inquietud la anoten en el cuaderno de tareas y cuando nos volvamos a ver en videollamada intentaré respondérselas. También estar muy pendientes al finalizar el video porque ahí yo voy a darles las indicaciones de la actividad que me van a tener que realizar para la otra semana. Listo, un pequeño cuadrito comparativo. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a hablar acerca de la evolución del, del ser humano. Acordémonos que la evolución de cualquier especie, de cualquiera, no es en forma lineal, sino en forma ramificada, en forma como un árbol, porque una especie puede generar, no evoluciona directamente a otra especie, sino puede evolucionar en dos, puede generar dos especies, ¿sí? Y esas dos especies pueden generar otras dos, y esas otras dos, así generando como un árbol, como cuando hacemos nuestro árbol genealógico, algo parecido. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces empezamos hablando del Australopithecus, que vivió hace más o menos 5 millones de años. Es de la especie más antigua que conocemos que caminó en dos patas, de los antecedentes que nosotros tenemos, de los ancestros que nosotros tenemos. El Australopithecus, bueno, surge en África porque la comida empezaba a escasear en los árboles, tenían que buscarla en el suelo y pues empieza a caminar en dos patas porque los pastizales en ese entonces de África eran muy altos, entonces tenían que asomar su cabecita por arriba para, eh, para poder ver todo su entorno. Eh, bueno, después pasamos con los Homo habilis, que habitaron hace más o menos 2,3 millones de años. Su estatura ya era un poquito más alta. El Australopithecus medía 1 metro, este ya mide 1,5 metros. Su nombre habilis viene de la palabra habilidad porque, eh, porque pues ya eran bastante hábiles, valga la redundancia, porque tenían uso del pulgar y pues con el pulgar se pueden hacer muchas cosas. Aparte de jugar videojuegos, pues se puede, nosotros usamos el pulgar para agarrar herramientas, agarrar una cuchara, agarrar un tenedor. Lo mismo pues podía hacer el Homo habilis, agarraba palitos para sacar insectos de un árbol o para sacar miel de un panal o para tomar una piedra y defenderse de los depredadores. Bueno, era muy hábil en muchas cosas. Incluso también se cree que los Homo habilis empezaron a también tener la habilidad con el fuego. Entonces con el fuego pueden ahuyentar a los depredadores, pueden cocinar la comida, darles más nutrientes, eliminar bacterias que generan enfermedades. Bueno, son muchas cosas las que empiezan a realizar con el fuego. Después resulta dos especies muy importantes que son el neandertal y el Homo sapiens. Quiero hacer una aclaración con esto. El Homo sapiens es la última forma evolutiva de todo eso que hemos venido viendo. Es decir, somos nosotros somos esa última forma evolutiva, nosotros somos Homo sapiens. En algún punto de la historia de la humanidad, Homo sapiens y Neandertal vivían al mismo tiempo e incluso en algunos lugares en común, en donde principalmente en Europa y en Asia. Eh,
se cree que el neandertal se extinguió porque el Homo sapiens tuvo diferentes conflictos con esta otra especie. Sin embargo, del neandertal heredamos varias cosas. De ellos aprendimos muchas cosas en torno a la música, a la cultura, bueno, en fin, a muchas cosas. ¿Por qué? Porque los neandertales fueron los primeros en desarrollar instrumentos musicales, fueron los primeros en enterrar a sus muertos y en hacer como un ritual en torno a la muerte. Eso no lo tenían los Homo sapiens. Nosotros lo aprendemos de eso. Incluso se cree que hubo un cruce entre estas dos especies. Es decir, que hubo una reproducción sexual entre un macho Homo habilis, Homo sapiens, perdón, y una hembra neandertal, o viceversa, una hembra Homo sapiens y un macho neandertal, y de ahí empezaron a, a surgir varias enfermedades que tenían los neandertales. ¿Sí? Empezaron a surgir varios Homo sapiens con enfermedades de los neandertales. Por ejemplo, se cree que la diabetes era exclusiva de los neandertales y cuando hubo ese cruce, pues nos lo heredaron a nosotros los Homo sapiens. La imagen que están viendo aquí en pantalla es una representación, ¿sí?, gráfica, un modelo artístico que hicieron algunos científicos y artistas para como hacernos, para que nos hiciéramos como una idea de cómo se veían nuestros antepasados antes. Por favor, deténganse un momentico a detallar esta imagen, a ver temas como los ojos, como unos los tienen más salidos, los labios, la nariz. En algunas fases primitivas, pues teníamos solamente los orificios, no esta parte que sale ahorita. Bueno, entonces son muchas cosas que han ido cambiando y que pues esta imagen busca como evidenciar que efectivamente nosotros venimos de un primate, de un simio. Aquí vemos lo que les decía, la forma en árbol de la evolución, en este caso de los prosimios, dice ahí, prosimios modernos. Ahí vemos cómo es como una especie de un tronquito que va a empezar a ramificarse hasta llegar a lo que es el ser humano, el Homo sapiens. Entonces ahí vemos que estamos muy, muy, muy cercanos de especies animales como los chimpancés, gorilas y orangutanes. Y estamos muy alejados, pero también forman parte como de esa familia, los lémures, tarceros, galagos, entre otras especies más pequeñas y con cola larga que todavía pues, viven en los árboles. Aquí esta imagen la puse aquí porque quería decirles que no importaba, o sea, a pesar de que tenemos color de piel diferente, que tenemos creencias diferentes, que tenemos pensamientos políticos diferentes, todos somos una misma especie, que somos los Homo sapiens, ¿sí? A pesar de que, vuelvo a insistir, hay diferentes tonos en el color de la piel, eso se debe por alteraciones ya particulares de los entornos en donde se han desarrollado estos grupos humanos y también a cuestiones culturales y religiosas, por ende. Pero entonces, la especie que somos todos ahora, la única especie de humanos que hay, pues son los Homo sapiens. Es la única, ya las demás se extinguieron. La más, la que más reciente se extinguió fue el Neandertal de hace muchísimos, muchísimos miles de años. Aquí ya vemos un pequeño gráfico que nos muestra como las edades del cobre, el bronce, el hierro y la prehistoria, para que la tengamos en cuenta. Por favor, detengan un poquito el video si quieren y detallen cada aspecto de este cuadro. Entonces vemos, por ejemplo, que entre 40.000 y 8.000 años hubo una economía de cazadores, recolectores y de trueque. ¿Sí? Esa era como la economía más básica y primitiva. De sociedad, pocas diferencias de clase o diferencias sociales entre tribu y clan. La única diferencia era, pues, quien estaba al mando, ¿no? La matriarca o el patriarca o el macho alfa de las manadas. Acuérdese que nosotros somos
animales. Entonces se puede hablar de manadas. En política, bueno, se vivían en aldeas nómadas y caudillos. Nómada es que van de un lugar a otro, ¿cierto? Se acaba la comida en este lugar, van a otro, se acaba la comida de ese lugar, van a otro y así sucesivamente. Eso es nómada. Y en cultura, bueno, el arte rupestre. El arte rupestre, que son las pinturas que vemos en las rocas, como hay aquí cerca en las piedras de Usca, aquí en Mosquera, en las piedras del Tunjo, en Facatativá, y bueno, en muchas otras partes del mundo. Los que más desarrollaron este tipo de arte rupestre fueron los neandertales, porque ellos fueron los primeros que tenían como una noción de lo artístico y de la música, y bueno, eso que ya vimos. Después, entre 8.000 años antes de Cristo y 6.000 años antes de Cristo, se conoce la época del Neolítico, en donde se desarrolló la agricultura. Al desarrollarse la agricultura, pues las sociedades ya no pueden ser más nómadas, les toca volverse sedentarias, es decir, estarse en un mismo lugar esperando a que los cultivos crezcan y puedan dar frutos. Y bueno, una planta puede demorarse meses en germinar desde la semilla hasta dar frutos, entonces les tocaba quedarse en esos lugares. Y por eso entonces empiezan a surgir pequeños pueblos y pequeñas ciudades. Eso también genera una división del trabajo, entonces empiezan a surgir las profesiones a partir de la necesidad de dividir el trabajo. Entonces necesitamos que unas personas en esta sociedad se encarguen de la comida. Entonces van a haber agricultores y ganaderos. Necesitamos que un grupo de personas se encargue de la protección y la defensa de la ciudad. Entonces surge el ejército, los soldados. Necesitamos que una persona se encargue de escribir lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces empiezan a surgir los escribas, los contadores, los historiadores. ¿Sí? Necesitamos que una persona les enseñe a las demás sobre lo que hemos hecho o sobre las técnicas para, no sé, para cultivar o para medir el tiempo. Bueno, entonces empiezan a surgir los profesores. Y así empieza como la división del trabajo. En política, las aldeas, bueno, lo que les decía, empiezan a hacerse sedentarias, empiezan a hacerse ciudades amuralladas. En artesanías, bueno, en cultura empiezan a realizarse artesanías en cerámicas. Entre 6.000 y 3.000 años empieza la edad del cobre o las edades de los metales, que es cuando empiezan a descubrir un metal, a desarrollar muchas cosas en ese metal y después llega al otro y al otro van descubriendo como un metal mejor que el anterior y con eso van avanzando en la creación de armas y herramientas que van cambiando las dinámicas sociales de estos grupos. Entonces, se encuentra, por ejemplo, en estas edades de los metales, empiezan las agriculturas en valles fluviales, como así fluviales, en valles de ríos, y empieza la expansión del comercio. También con el descubrimiento de estos metales, cobre, bronce y hierro, empieza una jerarquía social muy importante, lo que ya empezamos a conocer como reyes, sacerdotes, esclavos también empiezan a verse mucho en estas sociedades. Y también en esta edad de los metales empiezan a surgir los primeros imperios o civilizaciones, que son India, Egipto y Mesopotamia. Y en cuanto a escritura, ahí es cuando empieza a reforzarse temas de la escritura y la arquitectura, para que tengamos esto en cuenta. Es muy importante. Les voy a mostrar esta pequeña imagen que me encontré sobre el poblamiento del Homo sapiens, porque es importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Esperar un poquitico a que cargue la imagen. Resulta, bueno, como les digo, el Homo sapiens empieza su historia en África. En África, aquí vemos, oh, espero donde vean el mouse.
Aquí empieza, hace 150.000 años, ahí, en esta partecita empieza a surgir. Empiezan a haber dos oleadas migratorias, una hacia el norte y una hacia el sur. Hacia el sur llega a lo más sur de África hace 35.000 años y al norte hace más o menos 100.000. ¿Sí? Aquí cuando llega a esta se llama la península arábiga, por aquí está Arabia, por aquí está Irán, lo que hoy se conoce como Irán, les recomiendo por favor vean su atlas, y de ahí empieza a dividirse hacia dos lugares, uno hacia Europa hace 40.000 años y otro hacia Asia hacia 68.000 años. De ahí empiezan a ir hacia eh, la parte de Australia y de Oceanía hace 30.000 y 50.000 años. Espero por favor vean todas las fechitas y los numeritos que hay ahí. De Asia pasan por el estrecho por el estrecho de Bering hace más o menos 25.000 años por América del Norte. Este pedacito antes estaba congelado. Acuérdese que en la era de hielo, o sí, en una de esas últimas glaciaciones que hubo, toda esta parte estaba cubierta por hielo, toda la parte del norte del planeta, haciendo que por aquí pudiesen cruzar hacia este continente. Es una de las teorías que que más pruebas tienen o que más argumentos tiene de cómo el Homo sapiens llegó a este continente americano. ¿Cierto? Entonces llega por América del Norte hace más o menos 15.000 años, a Suramérica hace 12.000 años. Y ahí pues en su camino de poblamiento del planeta, va dejando pequeños pueblos, pequeñas civilizaciones, y cada una va a ir a empezar a crear diferentes dinámicas sociales, diferentes costumbres, diferentes formas de economía, diferentes formas de alimentación, diferentes creencias religiosas, ¿cierto? Se cree que esta migración va siguiendo el sol, porque acordémonos que el sol se esconde por el oriente, sale por el occidente, se esconde por el oriente. Entonces se cree que muchos de esos grupos de Homo sapiens empezaban a seguir al sol, a buscar al sol. ¿Para dónde se va el sol? ¿Por qué desaparece el sol? Entonces, por eso esas migraciones son hacia el oriente. Listo. Y esa es como la explicación un poco sobre la expansión del Homo sapiens en el mundo. La actividad, regalen un momentico aquí. La actividad va a ser la siguiente. Esta es. Esta imagen de la actividad yo se las voy a compartir por cibercolegios en el mismo comunicado en las que les compartí el link para este video, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la actividad. Fecha de entrega martes 12 de mayo del 2020, es decir, hasta la otra semana tienen 8 días para hacerla. ¿Por dónde me la van a entregar? Por cibercolegios. Van a hacer una consulta sobre las 3 civilizaciones más antiguas de la humanidad, las que ya les mencioné arriba: Mesopotamia, Egipto e India. Y van a realizar un cuadro comparativo basándose en el siguiente formato. Ahí, ese cuadro comparativo es el que ustedes me tienen que hacer. Van a tener en cuenta aspectos como la ubicación geográfica, tanto de Mesopotamia, Egipto e India, que me escriban. En lo que hoy se conoce como tal parte, ahí surgió tal civilización. O sí, ustedes verán cómo me lo explican, pero algo así es lo que yo quiero en esa partecita. Lo otro es tiempo de aparición. ¿Hace cuántos años, cuántos miles de años aparecieron esas civilizaciones? ¿Qué tipo de escritura tenían? Les voy a botar una pista con eso. En Mesopotamia era algo que se llamaba la escritura cuneiforme, que era en tablillas de barro, hacían huequitos o enterraban palitos para hacer escrituras. En Egipto eran los jeroglíficos, ¿cierto? Pero quiero que me complementen más esa información, que me escriban más cositas que encuentran de esa información. Avances científicos y técnicos. Digamos, en Egipto un avance muy importante fue la agricultura y los canales de riego. Hicieron canales con el río Nilo, hicieron muchos canales para regar cultivos.
para hacer que las zonas de cultivo fueran más grandes y más extensas de lo que ya podían ser. También me van a, por favor, buscar las actividades económicas que tenían. Por ejemplo, Egipto comerciaba mucho con un material que se llamaba el papiro. Por ejemplo, cosas como esas quiero verlas también en Mesopotamia y en India. Y aspectos religiosos, ¿en qué creían? ¿En qué cosas creían? Esta actividad, por favor, la realizan en Microsoft Word o Excel, si quieren, o también la pueden hacer en el cuaderno. Si la hacen en Word o Excel, me envían el documento, o si la hacen en el cuaderno, me le toman foto al cuaderno de sociales y me mandan el cuadro por cibercolegios. Se recomienda realizar esta actividad en el horario establecido para el área, ¿cierto? Nosotros vamos a ver este video en un día según el horario y vamos a realizar esa actividad en el otro día según el horario, ¿cierto? En el horario que ustedes tienen 2 días sociales. En un día están viendo este video y en el otro van a hacer el taller. Ahí les dejo como el espacio que cada cuarto tiene. Cuarto 1, miércoles 6 de mayo de 7:30 a 8:30 de la mañana y cuarto 2, el viernes 8 de mayo de 7:30 a 8:30. Si lo hacen antes de esas fechas, no pasa nada. Muy bien, perfecto. Si lo hacen después, pues los que se descuadran en tiempos y los que acumulan tareas son ustedes. Para eso está ese espacio del horario. ¿Sí? Lo importante es que no me la entreguen después del martes 12 de mayo. Pueden enviarla antes si quieren, no importa, pero no pasen de esa fecha. ¿Listo? Eso ha sido todo por esta sesión. Espero que les haya quedado claro lo más posible. Ya saben, cualquier duda o inquietud, escríbanle en el cuaderno y cuando nos veamos en la siguiente videollamada, me hacen esas preguntas y yo intentaré responderlas todas. Sin nada más que decirles, espero que estén muy bien, que tengan una muy bonita semana. Y ya, chicos, chao, cuídense mucho y mucha salud para todos. Que estén bien.